Amigos, estamos aquí en la librería Lancome, recientemente inaugurada aquí en la cuadra 55 de Petit Suárez en Miraflores. En esta edición del programa tendremos la presencia de Richard Parra, a quien fuimos a entrevistar a su casa porque él está de paso por Lima para presentar su más reciente novela, Los Niños Muertos, publicada por el sello español de Mi Page. Así que amigos, sin más preámbulos, los dejamos con la entrevista con Richard. Amigos, estamos con el escritor Richard Parra, que está de paso por Lima para presentar su más reciente novela, Los Niños Muertos, publicada por The Mi Page. Cuéntame un poco el origen de esta novela. Tengo entendido que tú siempre partes de la realidad y en este caso por ahí leí que se origina a partir de una conversación que tienes con tu madre, de alguna manera la génesis de la historia. La novela surge un poco del tedio de escribir. Había escrito esto, La pasión de Enrique Lynch, La tiranía del Inca, y lo que yo quería hacer era un documental. Había escuchado que en la barriada donde yo vivía iba a haber una reubicación, entonces yo pensé, voy a ir allí y voy a llevar a algunos amigos que saben de cine a hacer un documental. Y se me ocurrió hacer en principio un guión, un plan de chamba, de entrevista y de investigación. Y pasó que en Nueva York me quedé indocumentado y ya no pude venir aquí a hacer el documental, digamos. O sea, me quedé un poco en el aire con ese proyecto, triste para mí, pero ya tenía un montón de materiales y, y había surgido el ímpetu artístico de hacer un texto, una novela. Fue como un cruce en el camino y por supuesto la conversación con mi madre en la cocina fue como un elemento, bastante simbólico, ¿no? La cocina como lugar de sagrado, además, donde está el fuego, ¿no? Y todo esto, pero además como el lugar más doméstico y de la crianza, ¿no? Digamos, ¿y en qué momento, luego de que me cuentas que ya la idea del documental está un poco complicada por ese problema, decides que con todo ese material podrías hacer una novela y te sientas ya a escribirla? La palabra diseño no me gusta, pero cuando me encontré con el personaje de Daniel, que es un poco el personaje que para mí articula este libro, empecé a trabajar con él de varias maneras, ¿no? Empecé a probar la primera persona, el omnisciente, ¿sabes? Víctor Hugo, algo así. Pero encontré cierto tipo de narrador, bastante cinematográfico, si quieres, y al mismo tiempo, para contar su experiencia, este niño cuenta el debacle social, pero también un poco el progreso de esta familia, desde la mirada del niño. Y se me hizo riesgoso en un momento, pero también se me hizo bastante alentador introducir con este niño una mirada ciertamente mítica, ¿no? Pero digamos posandina o posmoderna, en el sentido posarguediana, ¿no? De cuentos populares que, que iban alrededor de su experiencia, vamos a decir, positiva, real, empírica, cuentos de brujas, de fantasmas, de muertos, de pistacos, cosas que también en mis otros trabajos han aparecido por allí. Por eso creo que este libro, de alguna manera, más que de Necrofucker, viene del abismo, ¿no? En el abismo hay dos cuentos por ahí que son como el germen de esta novela. Un poco para utilizar la palabra de diseño que habías dicho, ¿cómo finalmente llegas a la estructura final del libro, ¿no? Digamos, ¿ya tenías una idea previa? ¿Fue La apareciendo en verdad el camino? que el libro se escribió un poco de adentro hacia afuera, ¿no? Recuerdo que las primeras escenas, ahora que lo tenemos aquí, fueron un poco las de la escuela, esa pequeña historia de serial killer que hay por adentro, ¿no? Esa pequeña historia de explotación laboral infantil. Creo que esas fueron las primeras escenas que empezaron a surgir, ¿no? Desde el centro del vórtice de la novela y luego empezó a ser como algo circular. Eh, ya había trabajado antes el mundo de Huánuco, la hacienda, digamos, arguediana, que esta vez, como ya lo conocía desde un punto de vista sociológico mejor, creo que fue la parte menos trabajosa. La que me costó un poco fue la sección de Selendín, porque quise ahí hacer un trabajo menos político, sino más bien más, pagano, o sea, esta relación medio sagrada con la naturaleza.
poético con esas dos jóvenes, niñas adolescentes, ¿no? En transición, en ese mundo donde la política no es tan importante, pero más bien el poder patriarcal de la Claro, familia, el ¿no? machismo, El sobre todo, machismo, ¿no? no, directamente un machismo que está vigente. Pero, y la otra parte que transcurre en una Lima de los 80, una Lima caótica, violenta, ya de sus mismas entrañas, y que nosotros, los lectores, lo notamos en la narración. Eh, y que, claro, estremece, conmueve, pero está contado de una manera bastante, diría yo, natural, digamos, ¿no? Creo que allí es un poco el camino que yo ya había recorrido en concreto en un cuento como Necrofucker. Decir, un personaje que sí está con un pie en la violencia, pero con el otro pie en la timidez, ¿no? En la inocencia, de alguna forma. Una inocencia, a ver, no pura, ¿no? Una inocencia simplemente que no ha cruzado el Rubicón de la violencia, a eso me refiero. ¿No? Esos personajes que están con un pie acá y un pie allá. Y que las condiciones en las que viven, pues, generan problemas que el personaje resuelve. Por otro lado, creo que en la novela, en el final, aflora también el tema de la peste, que está en todo el libro. Tú vives fuera del Perú ya hace bastante tiempo, y, digamos, tus relatos tienen que ver mucho con el Perú. ¿Cómo es tu relación con el país a la distancia y de alguna manera cómo es la materia prima de tus obras? La distancia misma hace que haya un trabajo de memoria, un trabajo de creación de nuevos vínculos que antes no habían. Se rompen algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, me he distanciado un poco del acontecer político, pero no porque no me interese la política. Si tú lees mis libros son totalmente políticos, no ese es el punto, sino simplemente el acontecimiento, ¿no? Pero he tratado de ir encontrando relaciones de emoción, relaciones, a ver, un poco inconscientes, ¿no? Incluso podemos decir el vínculo con el terror original, el terror paterno, con el vientre materno, con los amigos, con lo social, ¿no? Y no quiero ser ahí exagerado, pero un poco el Inca Garcilaso habla de eso, ¿no? De que él se siente exiliado porque ha roto con su comunidad, ¿no? Y con la economía y con la religión, con una serie de cosas, no solamente porque está fuera del territorio, ¿no? Y ese motivo aparece, no sé, en una serie de autores, en Benjamin, en Said, etc. ¿Y también la conexión con la infancia? Pues sí, realmente el libro de Daniel está basado en digamos, en mis memorias. Se me hizo complicado, pero como te digo, en cierto momento encontré que el trabajo mítico con la infancia fue lo que a mí me solucionó el problema. Ahora eso no es algo que yo he inventado. Eso está en Arguedas, digamos, en Proust, en Joyce, y es una cosa bastante canónica, ¿no? Pero tal vez lo novedoso en mi trabajo es que esto es aplicado a un mundo totalmente devastado. Mencionabas hace un momento a Garcilaso. Tú ganas justamente un premio de ensayo sobre la obra de Garcilaso. Hace poco se cumplieron 400 años de su muerte. Eh, ¿Por qué es tan importante para ti Garcilaso? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué decides hacer un ensayo con el que finalmente ganas el premio Copé de ensayo, ¿no? En principio que es un prosista tremendo, un maestro del español, digamos, del siglo de oro, etc. Pero eso en primer lugar, un acercamiento formal. Poco a poco fui entrando más a su universo. Una cuestión que a mí me interesa sobre todo fue que en su obra, Los comentarios reales, voluminosa, 5 volúmenes, algo así. Él hace, en realidad, él lo que está planteando es la reconstrucción de una sociedad incaica o andina que en ese momento está en proceso de destrucción. Y él está tratando de recuperar, no tampoco desde una forma, ¿cómo se dice?, fotográfica, ¿no? También lo hace. Hace un trabajo enciclopédico, pero también un trabajo filosófico. Crea un horizonte para este país. Por otro lado, es un escritor muy avanzado,
para mí está al nivel, no sé, de Walter Benjamin, no sé, de Hermann Brock, de Freud, o sea, por su capacidad simbólica, su problemática política, su potencia estética, ¿no? Creo que es nuestro más grande escritor. El compromiso social del escritor, ¿tú cómo lo asumes? Es que en los libros para mí la política solo tiene sentido si es que se manifiesta como un choque de visiones de los personajes y de los mundos que ahí se presentan. Es decir, si yo en una novela solamente presento, a ver, una visión idealizada del mundo, a ver, de Selendín, o hago una crítica, digamos así, un poco resentida del mundo del hacendado, si solo aparece eso y no aparece una contraparte o matices, no tiene sentido para mí la política en la literatura. La política en la literatura para mí tiene sentido si aparece como conflicto narrativo. Y por supuesto al final cualquier lector se va a dar cuenta que yo tiro el agua para un lado. o hay críticas dentro del libro a ciertos sectores políticos, pero eso es anecdótico. Lo que importa es que la trama narrativa histórica de la experiencia de Daniel, su familia, no sé, de la Catalina, esté cimentada en los problemas políticos que los delimitan. Amigos, en nuestra sección de recomendaciones de libros queremos recomendarles dos publicaciones últimas. Por un lado, la antología Hora Cero, Infrarrealismo, la última vanguardia, preparada por Tulio Mora y publicada por Lancome Ediciones. Se trata de una antología con lo mejor de la poesía de este movimiento importante de la poesía peruana, Hora Cero. Y también queremos recomendar un libro que se está vendiendo mucho, que es Hola, soy Germán, que es este libro del famoso youtuber Germán, publicada por Alfaguara. Eso es todo por hoy, amigos. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparecerá aquí, además de agregarnos a nuestro fanpage en el Facebook buscándonos como Jardín de Libros y también de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Y ahora, como saben, pueden seguirnos también a través del Twitter con nuestra cuenta Jardín Libros. Con ustedes será hasta la próxima semana.